Nunca olvidaré la primera vez que me di cuenta de que mi hogar estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Acababa de terminar un agotador turno nocturno de 12 horas en el hospital local, donde trabajo como enfermera de piso, y lo único que tenía en mente era mi sofá y unas pocas horas preciadas de sueño. Estaba mentalmente exhausta y físicamente adolorida, con un dolor sordo que comenzaba en mi espalda baja y se extendía hasta mis hombros. Pero aquella mañana, al girar en mi tranquila calle suburbana, algo en mi entrada me hizo pisar los frenos, de golpe. Un extraño SUV plateado estaba estacionado justo ahí, en medio de mi camino, mi propio camino de entrada. Al principio, pensé que tal vez se trataba de una emergencia médica o que alguien había tenido un problema con su coche y necesitaba un lugar donde detenerse, pero no había ninguna nota, ningún vecino cerca con expresión culpable, nada. Solo ese SUV, como si le perteneciera. Frustrada, pero aún con la esperanza de que fuera un simple error, encontré un espacio en la calle y maniobré con cuidado para estacionarme, ya irritada porque el estacionamiento en nuestro vecindario era escaso. Me bajé, garabateé una nota rápida pero educada. Hola, esta es propiedad privada. Por favor, no estaciones aquí de nuevo. Gracias. La coloqué bajo el limpiaparabrisas y luego entré a casa, con el corazón latiendo con fuerza por la confrontación, inesperada. Mi padre, que tiene más de 70 años y problemas de movilidad, estaba quedándose conmigo unos días. Dependía de mi camino de entrada para poder entrar y salir con facilidad. El único propósito de mantener ese espacio despejado era ayudarlo a moverse con seguridad. Me dejé caer en el sofá, diciéndome a mí misma que seguramente había sido un simple malentendido. Pero no tenía idea de que ese SUV sería el inicio de algo mucho más siniestro. Oye, antes de sumergirnos en esta historia de locura, quiero pedirte un pequeño favor. Si pudieras tomarte un segundo para darle like y suscribirte, nos ayudarías muchísimo a seguir creciendo y a traerte más historias como esta. Además, nos encanta saber desde dónde nos están viendo. Déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad nos acompañas. Siempre es increíble ver hasta dónde llega nuestra comunidad. Cuando desperté unas horas más tarde, todavía aturdida por el turno nocturno, el SUV seguía ahí en mi camino de entrada. Pero esta vez, mi nota educada había sido arrugada y tirada entre los arbustos cercanos. Fue entonces cuando la sangre comenzó a hervirme. Tenía que salir pronto para una cita con el médico de mi padre, así que necesitaba mi entrada despejada, en caso de que tuviera que ayudarlo a caminar con su bastón. Irritada, escribí una segunda nota, esta vez más firme. Esta es propiedad privada. No estaciones aquí. Última advertencia. La coloqué nuevamente en el parabrisas, convencida de que ahora sí el conductor entendería la indirecta. Pero la vida rara vez sigue el plan que uno tiene en mente, ¿verdad? A la mañana siguiente, temprano, salí de casa para hacer unas compras rápidas y me encontré con el mismo SUV estacionado ahí, como si tuviera todo el derecho del mundo a mi propiedad. Mi última advertencia había sido hecha trizas y esparcida por el suelo. Me quedé ahí, con la adrenalina disparada, harta de jugar a ser amable. Mi padre anciano necesitaba un acceso fácil a la puerta. ¿Por qué demonios alguien ignoraba algo tan básico como el respeto? ¿Era un amigo de algún vecino? ¿Un desconocido que pensaba que mi entrada era de uso público? Fue entonces cuando decidí que ya había tenido suficiente. Al día siguiente, reuní fuerzas para enfrentar directamente a quien fuera el dueño de ese SUV. Mi primera oportunidad llegó temprano en la mañana. Estaba afuera, examinando el vehículo invasor, tratando de averiguar si podía llamar a una grúa sin meterme en problemas legales. Justo en ese momento, noté una figura emergiendo de la casa al otro lado de la calle. Karen, la recién elegida presidenta de la HOA. Tenía ese típico aire de Karen, un corte bob rubio perfectamente angulado, una blusa blanca impecable y un ceño fruncido que parecía permanente en su rostro. Había escuchado historias sobre ella por parte de los vecinos,
rumores de que era excesivamente estricta, que acosaba a la gente por infracciones mínimas en sus jardines, que enviaba notificaciones de violación si el césped tenía medio centímetro más de lo permitido, pero nunca había tenido motivo para hablar con ella. Hasta ahora. Karen marchó directamente hacia mí, con los ojos fijos en mi cara como un rayo láser. «¿Qué estás haciendo cerca de mi coche?», soltó, su voz resonando en la tranquila mañana. Mis cejas se alzaron. ¿Su coche? Esta mujer era la dueña del sub que llevaba días secuestrando mi entrada. Luché por mantener la calma. «¿Este sub es tuyo?», pregunté, forzando un tono educado. Cruzó los brazos, con una sonrisa arrogante formándose en su rostro. «Sí, el estacionamiento en la calle de este vecindario es ridículo, y tengo asuntos importantes de la HOA, así que uso tu entrada de vez en cuando. No es como si la estuvieras usando constantemente». Mi mandíbula se tensó. «Pero estás estacionando en mi propiedad sin permiso, e ignoraste mis notas. Tengo un padre anciano que necesita acceso fácil». Karen soltó una risita burlona. «Mira, soy la presidenta de la HOA. Conozco todas las reglas. Tú no eres dueño de la calle», dijo, señalando mi entrada con un dedo acusador. «Además, si tanto te importara, habrías hablado conmigo antes». Sentí mis mejillas arder. Intenté hablar contigo de manera educada a través de las notas que tú misma tiraste. Karen se encogió de hombros, subió a su SUV y me miró con una sonrisa condescendiente. «Si quieres que me vaya, vas a tener que hacer más que garabatear papelitos». Acto seguido, cerró la puerta de golpe y salió en reversa con un chillido de llantas. ¿Así que esta era la presidenta de la HOA? Mi frustración se convirtió en pura indignación. Durante los siguientes días, Karen se mantuvo alejada. Pensé que tal vez había entendido el mensaje y se dio cuenta de que hablaba en serio. Mi padre, por su parte, estaba aliviado. Ya no. Tenía que hacer maniobras peligrosas para salir a la calle. Pero, por supuesto, la paz duró menos de una semana. Una noche, regresé de otro agotador turno en el hospital y encontré el sub de Karen no solo en mi entrada, sino que sacó un papel de su bolsillo. «Aquí tengo las reglas de la HOA», anunció, agitándolo en el aire. «Y claramente dicen que puedo estacionar en cualquier parte del vecindario siempre que no bloquee una boca de incendios». Solté una carcajada incrédula, cruzándome de brazos. «Eso no incluye mi entrada, y lo sabes. Las reglas no te dan derecho a violar la ley. Solo porque tienes un título no significa que puedas intimidar a la gente». El rostro de Karen se tornó de un rojo intenso. «Crees que eres muy listo», escupió con desprecio. «Pero no voy a dejar que ganes. Voy a llevar esto a la próxima reunión de la HOA, y ya veremos quién es el que termina siendo echado». «Adelante», respondí impasible. «Pero vas a necesitar más que tu papelito y tus argumentos forzados para convencer a los vecinos. Ellos ya saben que te estás extralimitando». Pude ver su mente maquinando su siguiente jugada, la frustración emanando de ella como una onda de calor. «Solo espera», siseó con furia. «Esto no ha terminado». Con eso, se dio la vuelta y se alejó con paso firme. Cerré la puerta detrás de mí, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Esta confrontación estaba lejos de terminar, pero yo estaba decidido a mantenerme firme por el bienestar de mi padre. ¿Sacó su teléfono? «Perfecto. Voy a llamar a la policía. Me estás acosando». Marcó el número con las manos temblorosas. Me encogí de hombros. «Hazlo. Espero». 15 minutos después, llegaron 2 oficiales de policía. Karen corrió hacia ellos como si fueran su equipo de refuerzo personal. «Oficiales, gracias a Dios que están aquí. Este hombre mandó a remolcar mi coche sin razón. Esto es un robo». El oficial más alto, Reynolds, suspiró con cansancio. «Señora, cálmese. ¿Qué pasó exactamente?». Karen me señaló con dramatismo. «Se llevó mi coche. Me estacioné aquí porque nunca hay lugar en la calle. Tengo deberes importantes con la HOA y él me ha estado acosando». Reynolds se giró hacia mí. «Señor, ¿usted mandó a remolcar el coche?». Asentí, sacando todas las pruebas fotográficas del SUV de Karen en mi entrada en múltiples ocasiones. Reynolds
apenas miró a Karen antes de responderle con total calma. Señora, un camino de entrada es propiedad privada. Él tiene el derecho legal de remover cualquier vehículo no autorizado. El rostro de Karen palideció primero, luego se torció en una mezcla de incredulidad y rabia. No, eso no puede ser cierto. Soy la presidenta de la HOA. El segundo oficial, Martínez, soltó un suspiro cansado. Señora, eso no le da derecho a estacionarse en la propiedad de otra persona. Si quiere recuperar su coche, tendrá que pagar la tarifa de remolque. Karen gimió como si estuviera a punto de desmayarse. ¿Pagar? ¿Esperan que pague por esto? El oficial Reynolds cruzó los brazos. Así es como funciona el servicio de remolque. Las manos de Karen temblaban de furia. Esto es una conspiración. Están de su lado. Martínez entrecerró los ojos. Señora, usted nos llamó por un supuesto remolque ilegal. Si vuelve a hacer un reporte falso, podría enfrentar cargos. La respiración de Karen se entrecortó. Se dio cuenta de que había perdido. Desesperada, se giró hacia Reynolds. ¿Eso es todo? ¿Vas a dejarlo salirse con la suya? Deberían arrestarlo. ¿Qué clase de policías son ustedes? ¿Acaso saben quién soy? Yo controlo todo este vecindario. Si digo que alguien está rompiendo las reglas, ustedes deben obedecer. Reynolds alzó una ceja. Señora, la ley no se basa en quién es usted. Esto es su entrada, su propiedad y sus derechos. Le sugiero que empiece a leer las leyes en lugar de inventarlas. El rostro de Karen se desfiguró de pura rabia. Sus puños se apretaron como si quisiera arrojarme algo. Se dio la vuelta, lanzándome la mirada más asesina que he visto en mi vida. «Vas a pagar por esto. Esto no ha terminado». Le sonreí con calma. «Oh, estoy seguro de que no». Con eso, Karen se marchó, furiosa. Los oficiales me dieron un asentimiento de complicidad antes de irse. Exhalé, disfrutando finalmente de una entrada libre de Karen. Por ahora. Durante una semana, Karen desapareció de mi entrada. Me evitaba, lanzándome miradas de odio cada vez que coincidíamos afuera. Ingenuamente, pensé que ese era el final. Volví a centrar mi energía en cuidar a mi padre, quien tenía una cirugía pendiente. Al mismo tiempo, intentaba mantener el ritmo con mis turnos en el hospital, que eran agotadores tanto física como emocionalmente. Lo último que necesitaba era más drama de Karen. Pero cuando alguien ansía el conflicto, el drama siempre encuentra la manera de volver. Una tranquila mañana de sábado, desperté con la intención de llevar a mi padre a su cita de seguimiento. Corrí las cortinas. Y mi mandíbula cayó al suelo. No solo el SUV de Karen estaba de vuelta en mi entrada, sino que ahora había un segundo coche estacionado detrás de él, bloqueándome por completo. El descaro. Salí de inmediato, furioso pero también preocupado. La cita de mi padre era en 2 horas. No tenía tiempo para las tonterías de Karen. El segundo vehículo era un sedán más pequeño, probablemente de un amigo o familiar suyo. ¿Por qué demonios pensaba que mi entrada era un estacionamiento comunitario? Mi padre se asomó a la puerta, apoyándose en su andador. ¿Todo bien, hijo? Apreté los puños, intentando mantener la calma. Karen lo hizo de nuevo. Papá, esta vez estacionó 2 coches. Él suspiró, negando con la cabeza. Esa mujer no tiene respeto por nadie. Puse una mano en su hombro. No te preocupes, yo me encargo. Intenté tocar la puerta de Karen otra vez. No hubo respuesta. Llamé en voz alta. Incluso pregunté a un vecino si la habían visto. Nadie tenía idea de dónde estaba. O me estaba ignorando a propósito. O realmente no estaba en casa. De cualquier manera, tenía que hacer algo. Mi padre necesitaba un acceso despejado para llegar al coche. Las palabras de mi amigo Dan resonaron. En mi cabeza, puedes remolcar legalmente cualquier vehículo estacionado en tu propiedad sin permiso. Así que eso hice. Llamé nuevamente a la compañía de remolque, explicando que ahora había 2 autos no autorizados en mi entrada. Los operadores se rieron entre dientes, recordando mi última llamada. Enviamos 2 grúas de inmediato. 30 minutos después, ambas grúas llegaron. Los conductores miraron la escena, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Vaya, esto es descarado.
Engancharon primero el SUV de Karen y luego el sedán. Sentí un pequeño nerviosismo. Sabía que Karen iba a explotar cuando lo descubriera, pero, al mismo tiempo, sentí alivio. No había mostrado el más mínimo respeto ni por mi propiedad, ni por la condición de mi padre. Basta. Basta. Ver las grúas llevarse ambos coches fue casi surrealista. El subidón de adrenalina me dejó temblando, pero por dentro sentí que finalmente había hecho justicia. Que Karen intentara darle la vuelta a la historia como quisiera. La ley estaba de mi lado. El colapso vino exactamente 2 horas después. Estaba ayudando a mi padre con su terapia física en la sala cuando escuchamos un coche frenar de golpe afuera. Miré por la ventana. Karen prácticamente venía corriendo. Por mi entrada, con la cara desencajada de furia, el teléfono pegado a su oído, salí al porche, preparándome para el impacto. «¿Dónde está mi coche?», gritó, con la voz quebrándose mientras me señalaba con un dedo acusador. «Ambos de tus autos fueron remolcados», dije con total calma. «Aparcar en mi entrada es invasión de propiedad». Ya me cansé de ser amable. La expresión en su rostro fue una mezcla de puro asombro y furia. «¿Tú? ¿Cómo te atreves?» «Soy la presidenta de la JOA. Esto es acoso. Voy a llamar a la policía». Comenzó a dar vueltas en círculos, farfullando en su teléfono sobre cómo la estaban atacando. Escupía palabras de pura indignación, exigiendo que un oficial llegara. De inmediato, desde la puerta, mi padre observaba la escena y sacudía la cabeza con incredulidad. Cuando la policía llegó, eran los mismos oficiales de antes. Karen corrió hacia ellos, gesticulando salvajemente en mi dirección. «Este hombre ha mandado a remolcar mi auto 2 veces. Esto tiene que ser ilegal. ¡Arréstenlo!». Uno de los oficiales suspiró con cansancio y se giró hacia mí. «¿Tienes fotos?», asentí, levantando mi teléfono. «Autos estacionados en mi entrada privada, sin permiso, bloqueándonos el paso. Exactamente igual que la última vez». El oficial miró las fotos. Luego se giró hacia Karen. «Señora, como ya le explicamos antes, él tiene derecho a remolcar vehículos no autorizados en su propiedad». Karen dejó escapar un grito ahogado de frustración. «Pero soy la presidenta de la JOA. Eso no le da derecho a estacionar donde quiera», respondió el oficial con calma. Karen comenzó a hiperventilar, gritando que yo estaba arruinando su vida, que me hundiría con multas de la JOA, que me arrepentiría de esto para siempre. Mientras tanto, los oficiales solo querían terminar el papeleo e irse. Me quedé de pie, con los brazos cruzados, dejando que Karen lanzara sus palabras como si fueran dagas. Estaba tan furiosa que apenas podía formar frases coherentes. El colapso alcanzó su punto máximo cuando se dio cuenta de que ambos autos ya estaban en el depósito municipal. Tendría que pagar no solo la tarifa de remolque, sino también los costos de almacenamiento por 2 vehículos. Nunca había visto a alguien tan furiosa. Temblaba de rabia. Su rostro estaba rojo brillante y sus ojos lagrimeaban de pura impotencia. Los oficiales, con la mayor profesionalidad del mundo, simplemente le dijeron que no se había cometido ningún delito de mi parte, y luego se marcharon, dejando a Karen en modo colapso total. Karen me clavó la mirada, su voz temblando de furia. «Espero que estés feliz». Escupió las palabras mientras daba un paso hacia mí, ignorando completamente la presencia de mi padre. «Acabas de hacerte de una enemiga que no puedes manejar». Me quedé en silencio, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza, cada músculo de mi cuerpo tenso. Una parte de mí sintió lástima por ella, imaginando la vergüenza que debía estar sintiendo. Pero en su mayoría, me sentía agotado. Lo único que había hecho era defender mi propiedad y el bienestar de mi padre. Su teléfono sonó. Probablemente era el depósito municipal llamando para informarle sobre los costos de recuperación de sus autos. Miró la pantalla, y una avalancha de maldiciones salió de sus labios. Nuestros ojos se encontraron de nuevo. En los suyos vi pura rabia, pero también la aceptación de que no podía hacer nada para cambiar la situación. Trató de decir algo más, pero se contuvo. Dio media vuelta con furia, los hombros temblando de frustración. Y sin decir una sola palabra más, se marchó de mi propiedad.
La vi alejarse, con el rostro torcido en una expresión de odio absoluto, hasta que finalmente desapareció, por la acera. Solté un aliento tembloroso y volví a entrar a la casa. Mi padre puso una mano en mi hombro, con una mirada de preocupación. Pero yo simplemente sacudí la cabeza, recargándome en la pared mientras la adrenalina se desvanecía. El colapso de Karen fue tan dramático como lo esperaba, y aunque no fue la última confrontación que tuvimos, sí fue el punto de quiebre en esta guerra con la CHOA. Ella había tomado su postura, y yo la mía. Pero esta vez, la ley estaba de mi lado.